Bueno, amigos, aquí estamos ya con el doctor Ulises Leal para hablar sobre el tabaquismo, sobre el cigarrillo. Mucha gente mandó mensajes de cómo hacer para dejar el cigarro, cuáles son las cosas negativas del cigarrillo. Y bueno, yo creo que deberíamos comenzar por ahí, ¿no? O sea, comenzar por aquí. Por acá tiene el doctor Ulises Leal, nos trajo unas láminas de cómo se aborda al fumador en el consultorio. ¿Dónde, con qué? Por aquí. Aquí. Sí, nos las trajo ahorita y bueno, vamos a aprovechar para pasarla, ¿verdad? Sí. Me vas indicando. Perfecto. Ahí comenzamos, ¿no? Sí. Definición del tabaquismo. Bueno, Pedro, gracias por tu invitación. Vamos a hablar de un tema importante, un factor de riesgo. Uno de los principales factores de riesgo que vamos a tener en el desenlace de problemas cardiovasculares en el paciente. En este caso hablamos del tabaquismo. ¿Por qué traje este tema a colación, Pedro? Porque en realidad este tema se aborda en el consultorio. Muchos colegas sabemos qué hacer, otros no sabemos qué hacer. Lo importante es que todos sepamos que se puede abordar y que sepamos, primero y principal, que es la definición como tal. Sabemos que el tabaquismo es una adicción y es algo crónico, va sobre el tiempo, es algo que el paciente se vuelve dependiente. Puede ocasionar problemas de salud, pero es reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que en su reversibilidad, cuando el paciente deja de fumar, los efectos de la nicotina y el alquitrán como principales compuestos tóxicos van a ir desapareciendo y el órgano puede ir restaurándose y puede llegar a la normalidad sin llegar a complicación. Hablamos de 20 minutos. A partir de los 20 minutos de dejar de fumar, Pedro, tenemos que la frecuencia cardíaca como factor principal va a disminuir. Sabemos que una frecuencia cardíaca por encima de 80 es otro factor de riesgo, arritmia cardíaca y problemas cardiovasculares. Pero si el paciente sigue con su cesación o con suspendido el tabáquico como tal por más tiempo, hablamos de una semana, 2 meses, hasta un año, tenemos que los niveles de CO2, de monóxido, que está en los pulmones y en la sangre, van a disminuir y se vuelve nulo, cero. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las vías respiratorias, llámese los mecanismos de limpieza que tenemos dentro de los pulmones, van a empezar a restaurarse y eso conllevar a una limpieza de las vías respiratorias. Por tanto, hay una regeneración de todo ese tejido, como si nunca hubiese fumado el paciente. Pero si hablamos de un año y hasta 15 años dejando de fumar, tenemos que el impacto va a ser importantísimo, ya que el riesgo a desarrollar infartos, problemas cardiovasculares y hasta cáncer se vuelve igual a una persona como si nunca hubiese fumado, Pedro. Entonces, debido a esta epidemiología que tenemos, nos da entonces la oportunidad y el ánimo para luchar contra este hábito, contra este factor de riesgo. ¿Cuánto perjudica el cigarrillo? No solo a nivel cardíaco, ¿no? A nivel del corazón y de las arterias y venas, ¿no? Sino también supongo, pues pulmones y qué más daña el tabaco. Perfecto, pero en las siguientes láminas vamos a ver. a Si enfocar. lo arreglamos aquí. Ajá, la siguiente lámina. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ah, bueno, vamos mientras nos poncha aquí la cosa. Ajá. Bien. Muerte de la epidemia de tabaco. En esta lámina, Pedro, estamos respondiendo a esa inquietud que tú me estás planteando. Fíjate el gran impacto que hay en los últimos años, hasta 5.4 millones de muertes ocasionadas por el cigarrillo en la esfera cardiovascular. Pero si seguimos avanzando, fíjate, hasta el 2030, 8 a 10 millones, y ya para el siglo XXI se estipula 1.000 millones de muertes. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una verdadera emergencia. Esto es una emergencia epidemiológica que tenemos que tratar de una vez. La siguiente lámina. ¿Okay? La siguiente. Tenemos a la otra pregunta. Fíjate el impacto. Lo vamos a clasificar en tabaquismo activo y el pasivo. En este caso, el fumador activo, vamos a tener 2 tipos de problemas. Entre ellos los principales, cáncer y problemas
problemas a nivel de los órganos y sistemas. En cuanto a cáncer, se puede desarrollar y se ha visto incidencia, alta incidencia en lo que es cáncer a nivel de laringe, cáncer de boca, cáncer de pulmón, cáncer de esófago, cáncer de estómago, a nivel gástrico, como había dicho, a nivel de colon, o sea que va a repercutir en todos los órganos y sistemas en cuanto a problemas neoplásicos de cáncer. Y en cuanto a problemas de órganos como tal, vamos a ver desenlaces a nivel cardiovascular. A nivel cardiovascular, que va a haber a nivel problemas como infartos, arritmia, a nivel de páncreas va a haber también pancreatitis crónica, va a haber también lesiones a nivel de pulmón como bronquitis, enfisemas, a nivel del cerebro como llamados los trombosis o ACV, obstrucción a nivel de las arterias vitales o principales en el cerebro. Pero también podemos observar en la siguiente lámina. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina, en la anterior, había también no solamente a nivel del fumador activo, también el fumador pasivo, que mientras una persona activa consume un cigarrillo, Pedro, la pasiva, la que no fuma, que está en un ambiente cerrado, consume 20 cigarrillos. ¿Qué quiere decir eso? Que también va a ser afectado con las mismas causas y problemas. Cáncer, desde todo lo que mencionamos, y a nivel de órganos y sistemas, a nivel del corazón, a nivel de los riñones, a nivel del pulmón, a nivel del cerebro, también va a ser afectado de la misma forma, pero 20 veces más su impacto que un fumador activo. Vamos a la otra. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que tenemos que llegar a la meta, Pedro, y la meta es el día D, que es la preparación. Ese día D, donde vamos a empezar a preparar al paciente, debe ser algo breve y algo rápido y que ocasione impacto. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos que abordar al paciente en forma rápida. Ya en 10 minutos tenemos que tenemos que interrogar en ese paciente en sí cuál es el estado en que se encuentra él. Y en los próximos 10 minutos posterior, darle toda la información que el paciente requiere para poder dejar de fumar. En la siguiente lámina podemos ver que existen las 5A. ¿Qué significa eso? 5 claves: averiguar, aconsejar, apreciar, ayudar y acordar. ¿Qué significa eso? Averiguar. En cuanto a averiguar, tenemos que indagar al paciente si él fuma, como lo vamos a observar en la siguiente lámina. ¿Está pasando? Sí, por favor. A la siguiente. Aquí vamos a averiguar en el paciente la siguiente lámina. Y es si él en realidad fuma. La siguiente. Si en realidad el paciente fuma o no fuma, vamos a dirigir la entrevista del mismo. La siguiente. Si el paciente no fuma, ok, la siguiente. Vamos a preguntar si alguna vez él fumó. La siguiente lámina. Si no fumó, entonces el paciente se considera como un no fumador y hay que felicitarlo, porque eso es un logro, porque hay tanto bombardeo en cuanto a las demás personas y a los medios también que rodean al paciente que pudiesen inducirlo a ese camino del tabaco. Vamos a cumplir compromiso y ya regresamos con el doctor Ulises Leal y este tema tan interesante como es el tabaquismo.